con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Saludos, bienvenidos a este programa, su programa Valores de Acero. Hoy vamos a hablar de otro tema positivo y otro tema que viene desde muy dentro, desde una actitud muy cercana a cada uno de los que estamos aquí. Hoy vamos a hablar del trasplante del riñón, la información, todo lo que hay bajo estos órganos tan fundamentales que son para nosotros. Y para esto pues viene una persona que dona mucho, da mucho, viene de la Fundación ALE y es Adriana Castro Valverde. Bienvenida. Ay, gracias, padre. La verdad es que sí, es un mes bien importante y ojalá pueda ser un tema real de sobremesa, el tema de nuestra salud renal. A ver, en México hay alrededor de 140.000 pacientes con insuficiencia renal crónica. Cuando yo digo riñón, pues estoy sin querer visualizando agua, ¿no? Entre otras cosas. Y luego también hay otra cosa que se llama, que lo vamos a explicar aquí, que es la creatinina. Y bendita creatinina, ¿no? Sí, cuando sale alta, qué suplicio. Así es. Y resulta que decimos agua y en vez de agua es refresco, y cuando es refresco pues es azúcar. Y hay una cultura respecto a todo esto en la alimentación. Yo creo que no tenemos una cultura de cuidar nuestros riñones. Yo creo que no tenemos una cultura, pero mínima, ni como personita, ni como mamás, muchas que somos mamás. Justo en la mañana estaba platicando con un médico y me dice, es que de verdad hay alimentos que deberían de llamarse mortales. O sea, deberíamos de poderle poner a nuestros hijos un letrero que diga, esto no se come. Y la verdad es que sí hay mucha comida chatarra que no le estamos dando la importancia que le debiéramos dar a que no se consuma. No te estoy hablando del refresco, te estoy hablando de toda esa comida que tiene una cantidad de sales, el glutamato monosódico que se llama, que los doctores tiemblan cuando lo escuchan, que lo tiene miles de alimentos, obviamente que te van causando la adicción a tal alimento, ¿no? Yo creo que debemos de ser mucho más conscientes de lo que estamos haciendo desde el momento en que le preparas el lunch a tus hijos, ¿no? Desde el momento en que ¿qué es más fácil? Pues sí, lo que pasa es que ahorita estamos en un día a día que quieres hacerlo más fácil, no lo más correcto, ¿no? Entonces, te estoy hablando de que ¿para qué le metemos galletas y unas papitas y una paletita? Y métele fruta a la criatura, o sea, enséñale al niño a comerse unas zanahorias a la hora del recreo, enséñale al niño a que los famosos arbolitos, ¿no? Del brócoli se los pueden comer y les vamos a ayudar en lugar de afectar a estas criaturas y sobre todo no nada más de ayudarlos a ellos a ese recreo, sino a que se eduquen a hacer eso, a que le demos una vuelta a la comodidad en la alimentación. A mí me da mucho gusto cuando voy al súper y me encuentro esas manzanas empaquetadas ya partiditas de manera individual, porque finalmente es fruta que viene empacada de manera práctica y fúmbale, lo metes en la lonchera a las criaturas, ¿no? Que se acostumbren a tomar agua. Tomamos muy poca agua. ¿Por qué? Porque nos quitamos la sed con las bebidas para energizantes, o nos tomamos la Coca-Cola, o nos tomamos cualquier tipo de bebida que en realidad lo único que está haciendo es sobrecansando a nuestro pobrecito riñón, ¿no? Entonces yo sí invitaría a todas las mamás, sobre todo, a que cuidemos a nuestros hijos. Nos preocupamos con quién salen y a dónde salen y por qué salen. Pues sí, pero pues también cuidémosles lo más importante, que son sus órganos vitales, ¿no? En todo esto de los órganos vitales también está la cultura, lo hablamos en el anterior programa, que hablábamos mucho de la Fundación ALE,
está toda esta cultura sobre la donación, que es una cultura que tenemos que ir poco a poco, pero también hablábamos del sistema de gobierno que tenemos. Prohíben, por ejemplo, en las escuelas todo este alimento chatarra, pero bueno, tampoco es el sistema de gobierno. El papá y la mamá, ustedes que nos están viendo, son los que tienen que hacer esta educación alimentaria. Por supuesto, porque ya en la escuela no les venden las papas, no les venden, pero las mamás se los empacamos en la lonchera. O sea, y tampoco la misma va a ir abriendo lonchera de lonchera, sacando la comida que, pues tampoco. O sea, tampoco los papás nos tenemos que hacer responsables. Mira, y ahorita que hablabas del sistema, ayer estuve en la oficina y llegó un pacientito, Max. Y le digo, Max, ¿cómo estás? Y la verdad, para ser honesta, traía el color medio más feíto de lo que lo había visto la vez anterior. Y llegó con su esposa porque iban a recibir un medicamento que se toma la eritropoyetina, que toman mientras están en la hemodiálisis. ¿Cómo vas? Le digo, ¿qué te han dicho para tu trasplante? Pues nada. ¿Cómo nada? Le dije, si te están hemodializando, ya te metieron a protocolo, te van a meter a protocolo. No, señora, que ya estoy dado de alta. ¿Cómo estás dado de alta, criatura? Le dije, si no te han trasplantado. Ah, no, pero pues que ya con mis sesiones de hemodiálisis voy a estar bien. Y a mí me empieza a dar el Tramafac, ¿no? Y le digo, no, a ver, espérame. Y le pregunto a su esposa, a ver, señora, ¿usted está dispuesta a donarle? Sí, claro. Mi riñón le sirve, pero aparte la señora le brotó del alma decirme, sí, claro, pero le sirve. Y él bien lindo, pero dice, pero mi mamá también dijo que ella me dona. Y le dije, ok, tenemos a 2 personas que te quieren donar y los médicos lo saben. Y los médicos ya entendieron que tienes donador vivo, que puedes entrar a un protocolo para ver si alguien de ellos te puede donar. No lo sabían, no lo sabían. Y ahí es cuando digo, ¿para qué tanto esfuerzo, para qué tanto trabajo? Si este paciente tiene a 2 donadores con toda la disposición del mundo, que no sabemos si es compatible o no, si van a ser compatibles o no van a ser compatibles. Entonces yo creo que ahí está una cuñita que debemos mover para que con todo el favor de Dios Max salga. Ayer le decía a Max, te prometo que yo de manera personal, y no lo hago con cualquiera, me voy a meter para ver por qué no estás en protocolo. Entonces, sí me gustaría muchísimo que cambien, que de un viraje el tema en cómo se les está tratando a los pacientes con insuficiencia renal, porque definitivamente la hemodiálisis no es la solución al problema de la enfermedad renal. El trasplante va a ser una solución para su problema renal, porque un paciente trasplantado es un paciente que puede volver a rehacer su vida, que va a estar en un estado óptimo. Si bien es cierto, va a tomar medicamento para toda su vida, pero ya con un riñón sano, ya con su carita rosita, ya teniendo fuerza para poder hacer, ¿no? Por él y por su familia. Entonces, definitivamente cuando ves a un paciente enfermo dices, ay, jales, cómo quisiera que no hubiera más Maxes, ¿no? Con su carita, con su color, con su cansancio, hasta con esa mirada de, si quiero vivir, me lo promete que puedo. Pues claro que puedes. Digo, al final del día Dios sin duda es el que toma esa decisión, pero pues aquí también hay herramientas, ¿no? Hay herramientas para que en vida podamos apoyarlos y pues en vida de mientras los que los tenemos sanos, pues que estemos pendientes y sobre todo que estemos bien alertas de que hay factores de riesgo que debemos de considerar. Nadie nos ha dicho que la insuficiencia renal es una enfermedad silenciosa y es mortal. O sea, de veras, las personas sí se mueren por insuficiencia renal. El 80% de los pacientes que esperan un órgano mueren en la espera. O sea, sí es alto el índice de personas que mueren y el problema de la insuficiencia renal es que tiene 5 etapas y generalmente cuando te lo diagnosticas estás justo en el medio, en la etapa 3 y está el 3A y el 3B. El 3A es que puede ser todavía reversible y el 3B ya no puede ser reversible. Entonces ya tenemos que entrar a un tratamiento sustitutivo para ver si vamos a poderte trasplantar o no. Y hay factores de riesgo como la obesidad, como la hipertensión, como la diabetes y como que alguien de mi familia haya tenido un problema de insuficiencia renal, que es el factor genético, ¿no? Entonces yo sí creo que debemos de parar la antena. Yo sí creo que no nos debemos aterrar, no debemos de pensar que a la torre estoy gordo, ya estoy enfermo del riñón, no para nada.
O sea, porque luego gente llega y dice, estoy enfermo del riñón. Señora, pero ¿cómo sabe usted que está enferma del riñón? Es que me duele mucho aquí. Señora, seguro ayer barrió toda su casa y trapeó toda su casa, ¿verdad? Sí, entonces lo que usted tiene es cansancio. No se mortifique, ahorita le hacemos la prueba y ahorita checamos de que tenga usted un problema o no. Entonces, no debemos azotarnos ni tirarnos a la desgracia, pero sí saber que hay focos rojos que debemos de voltear a ver y no tenemos que estar grandes para tener insuficiencia renal. O sea, hay personas bien pequeñitas que ya presentan signos de insuficiencia renal. Entonces, volteemos a ver la insuficiencia renal, volteemos a verla con atención, no con susto, con atención, porque muchas veces es reversible. Es reversible, no tenemos que brincar. Aquí en el medio es justo la línea donde o te brincas a tener la necesidad de un tratamiento y después un trasplante, o te quedas aquí en la etapa 3A, que todavía podemos echar a andar esos riñoncitos. ¿Por qué? Porque se puede con una buena alimentación, con un programa de ejercicio, y tu riñón va a jalar y te va a durar mucho tiempo. Entonces, es un mes bien importante, es un mes en el que debemos hablar del tema de la insuficiencia renal, es un mes en el que no solamente nosotros en sobremesa, los médicos, el sector salud, se tiene que plantear cómo está invirtiendo su lana para el tema de la insuficiencia renal. No me las tengan conectados a una máquina, no sean ingratos. O sea, no me los tengan conectados a unas bolsas de diálisis. ¿Por qué? Porque se van a morir de la infección en el peritoneo. Porque desgraciadamente muchos de los pacientes que tienen el peritoneo viven en zonas rurales, en situación de donde hay polvo, donde hay tierra y están expuestos. Hace unos días salía que las partidas, ¿no? El dinero que va a la Secretaría de Salud se ha rebajado, se ha como bloqueado. Pero pues es que se han rebajado, yo no sé qué está pasando en estos 15 días que nos han quitado presupuestos para todo. Yo lo que quiero es, con nuestros, la audiencia nuestra, todas las personas que nos ven, es esta reflexión. Adriana, tú vienes aquí y con todo gusto, juntos, desde este canal, desde esta productora, vamos a hablar del mes del riñón. Pero ¿y el sistema que tenemos de gobierno, los presupuestos, los impuestos que todos pagamos? No es por hacer política, es porque estos programas los ven desde otros países y cuando hicimos el programa de la Fundación ALE estaban asombrados, bueno, pero ¿cómo una madre de familia está haciendo esto que tiene que hacer el gobierno? No veas lo difícil que es a veces en otros países pedir dinero porque la mentalidad, no, si eso es... El gobierno es el que lo tiene que hacer. ¿Cómo una madre de familia tiene que hacer todo esto por otras gentes, ¿no? Y porque sobre todo yo como madre de familia ya sé lo que es perder un hijo. Por eso. Bueno, seguimos aquí con Adriana Castro Valverde. Vamos a seguir hablando del riñón, de sus funciones, en este mes en donde es de la donación del riñón, en donde todos nos solidarizamos con todas estas personas que igual están a nuestro lado o están en nuestra familia y tienen estos padecimientos que tienen siempre una solución. Y enseguida regresamos. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Hola, bienvenidos. Como cada lunes, estamos aquí con el resumen AR, las noticias más relevantes del mundo de la fe. Soy Gaby Ríos y ¿qué les parece si comenzamos? El Papa pidió al presidente Putin esforzarse para resolver el conflicto ucraniano.
El Santo Padre Francisco concedió audiencia la tarde del 10 de junio al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, la cual estuvo dedicada principalmente al tema del conflicto en Ucrania y a la situación en Oriente Medio. Sobre esto, el Santo Padre afirmó que es necesario comprometerse en un sincero y gran esfuerzo para alcanzar la paz y habló sobre la importancia de reconstruir un clima de diálogo en donde todas las partes cumplan los acuerdos de Minsk, para lo cual también resulta esencial afrontar la grave situación humanitaria de las minorías religiosas y de modo particular la de los cristianos. El Papa Francisco autoriza juzgar por abuso de poder a obispos. El pasado miércoles, el Papa Francisco autorizó que se juzgue a los obispos que encubran a los curas denunciados por abusos sexuales y anunció la creación de un tribunal para estos casos. Dicho tribunal estará a cargo de una sección de la Congregación para la Doctrina de la Fe, aclarando que desde el año pasado el Papa creó una comisión formada por 17 personas de distintas nacionalidades y varios laicos, entre ellos representantes de las víctimas, para luchar contra el encubrimiento de abusos. El delito de abuso de poder episcopal ha sido revisado porque ya existía el derecho canónico, pero ahora se establecen los mecanismos para encarar estos casos, agregó Lombardi. El Santo Padre nombra nuevo obispo para México. La Santa Sede comunicó en Roma que el Papa Francisco nombró nuevo obispo de Tuxtepec al sacerdote José Alberto González Juárez, de la diócesis de Tuxtla Gutiérrez, quien se desempeñaba como párroco y vicario episcopal para el clero y la vida consagrada. Es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad de México y, entre otros cargos, ha sido vicario parroquial, párroco de la Divina Providencia en Tuxtla Gutiérrez, superior del curso propedéutico y docente de filosofía de Tuxtla, así como rector del seminario. Enhorabuena al padre José Alberto González en esta nueva misión. Arenalde presenta su memoria del año 2014 con el agua como protagonista. Durante el año 2014, la Organización No Gubernamental para el Desarrollo de la Familia Agustino Recoleta invirtió más de 620,000 euros en proyectos de desarrollo, acciones solidarias, apadrinamientos, sensibilización, campañas concretas, educación para el desarrollo y en su propio funcionamiento interno. La ONGD de la familia Agustino Recoleta, Arenalde, en esta ocasión presentó el informe titulado Agua de vida para los pueblos empobrecidos, en la que ha querido dar un especial protagonismo al agua como fuente de vida, derechos, salud y desarrollo, dado que algunos de los principales proyectos llevados a cabo durante el año pasado tuvieron directa o indirectamente que ver con el agua, tanto en su dimensión de consumo y potabilización como en la de saneamiento y redes. Los centros de espiritualidad Agustino Recoleta, una de las claves de la revitalización. El proyecto de vida y misión que se ha fijado la Orden se compromete a promover los centros de espiritualidad Agustino Recoleta y se han definido como organismos de formación y vivencia espiritual para religiosos y laicos desde nuestro carisma Agustino Recoleto, comenta Fray Carlos González Castellanos. Los campos de trabajo se desarrollan en el área humana, donde se imparten talleres de eneagrama, diplomados en logoterapia, tanatología, autoestima, comunicación y el manejo de sentimientos. El objetivo de los centros es formar buenos cimientos en el desarrollo humano, espiritual y carismático, que son las claves para la revitalización. Hasta aquí las noticias más relevantes del mundo de la fe. Soy Gaby Ríos y nos vemos la próxima semana. Seguimos aquí en Valores de Acero con Adriana Castro, Fundación ALE, en el mes que se dedica a la donación del riñón. A toda esta problemática y este fenómeno, lo que queremos aquí es más prevenir que curar. ¿Cómo podemos prevenir, Adriana, todas estas enfermedades del riñón? Mira, para empezar tenemos que tomar agua, pero no exageren. 2 litros de agua, no ocupamos más,
porque luego le hacemos daño al cuerpo, porque para que el pobre cuerpo saque más de 2 litros de agua, pues también sean lindos nomás. 2 litros de agua al día, más que suficiente. Hagamos ejercicio. Luego decimos mañana, y mañana, y mañana, y pues ya para pasado mañana ya nos enfermamos del riñón. Entonces hagamos ejercicio, comamos sano, de verdad. Ya sé que está muy trillado el tema de evitemos la comida chatarra. Yo lo he dicho 1000 veces y hoy me comí unas papas. Entonces, soy terrible, soy malísima. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidar nuestros riñones. Créanme, escuchen esta cifra. 80% de los pacientes que esperan un órgano se mueren. Cuídense. Cuídeme, a mí, mi persona. O sea, yo sí creo que tenemos que ver las cifras duras. La enfermedad renal sí mata personas. No nos los han dicho con esa claridad. La enfermedad renal mata a las personas. No se me flagelen, no se me azoten, no nada, pero nos podemos cuidar, lo podemos prevenir. Repito, ejercicio, agua y evitar comida chatarra. Son 3 facilitos, y si nuestros riñones están bien, nuestra presión arterial va a estar bien, nuestros huesos van a estar bien, nuestra sangre va a estar limpia. Qué maravilla no tener que llegar a la necesidad de un tratamiento sustitutivo. Es carísimo. Una sesión de hemodiálisis cuesta 1,300 pesos. Una persona que se tiene que hacer sesiones de hemodiálisis como mínimo son 2 a la semana. Vamos a pagar renta por vivir si nos enfermamos del riñón. ¿Qué necesidad tenemos si lo podemos evitar? Acuérdense, hay 5 estadios. Generalmente nos diagnostican un problema de la enfermedad renal en el estadio 3. Todavía puede ser reversible, pero tenemos que cuidarnos. Tenemos que estar conscientes de que el problema es serio. Tenemos que hacer conciencia en nuestros hijos de que el problema es serio. Debemos de cuidar muchísimo el consumo de sal. Es real, es real. La sal daña los riñones también. Entonces, no pretendo que salgan de aquí con la cara larga ni triste, pero sí conscientes de que el problema de la insuficiencia renal es un problema serio. Tengo 3, 4, 5, 6, hasta 10 pacientes que llegan a la oficina al día para pedir un tipo de ayuda. Muchos de ellos ya necesitan el tratamiento sustitutivo. Muchos de ellos ya tienen que irse directamente o a la hemodiálisis o a la diálisis peritoneal. Y créanme que no es fácil el tema de la hemodiálisis o de la diálisis peritoneal. Acérquense a las personas que ya tienen el problema, no para que se asusten, sino para que vean lo que cuesta y lo que molesta. O sea, yo admiro muchísimo a los pacientitos que están en un proceso de diálisis peritoneal o de hemodiálisis, porque la verdad son unos guerreros. Yo no sé si a mí de repente igual ya hasta flojera me daría tenerme que hacer el lavado de la diálisis o ir 2 veces por semana como mínimo a que me enchufen el catéter, a que me saquen la sangre, me la limpien y me la vuelvan a meter. Tú vas al CRIT, donde tenemos las máquinas de hemodiálisis, o vas a la Médica Santa Carmen, donde también tenemos pacientes, y los ves y dices, ahí tienen que estar, conectados para vivir. Conectados para vivir. Y además, una persona que tiene que ser trasplantada tiene que pagar de por vida medicamento inmunosupresor. No es cosa fácil, es mucho más fácil, como lo dijiste al empezar ahorita este segmento, es mucho más fácil si nos cuidamos. Es mucho más fácil si estamos pendientes, sobre todo si tenemos factores de riesgo que nos indiquen que podemos desarrollar el problema de la insuficiencia renal. Y lo repito, obesidad, hipertensión, diabetes y un factor genético. Están clarísimos los factores de riesgo. Si ya lo tienes, es bien fácil, es ir a un laboratorio y te hacen una prueba, que es lo que vamos a hacer la semana próxima. Vamos a donar, vamos a hacer 500 pruebas gratuitas para 500 pacientes que lleguen, que crean que están en alguno de estos factores de riesgo, porque los queremos apoyar, y a los que salgan ya de alguna manera afectada, los vamos a atender. Nos estamos
aventando un paquete divino, porque la verdad, el problema de la insuficiencia renal una vez que se presenta, pues es costoso. Pero la verdad hay mucha gente que confía en la institución, hay muchos benefactores que nos están apoyando y otros que todavía no saben que son benefactores, pero que con el favor de Dios en algún momento lo serán. Y están respondiendo por ellos. O sea, no nos podemos quedar cruzados de brazos a esperar a quien lo tiene que hacer lo haga. Ya saben, gracias Adriana Castro Hombre. y a toda tu fundación y todo lo que están haciendo por los demás. Un ejemplo de bondad. Pues, gracias a ustedes. Sabes que de una gran necesidad que hay, yo no sé si soy tan bondadosa o no y si mi equipo es bondadoso o no, pero yo creo que sí vemos la necesidad en las personas y al final del día a todos Diosito nos dio talento. Sí. Entonces hay que aprovecharlo por donde sea, y ¿verdad? cuando uno da, recibe Eso es verdad. mil veces más de lo que das. Eso es verdad. Bueno, pues nos vamos, gracias. Gracias, Padre, gracias. Ya saben, cuiden su cuerpo es instrumento para la bondad, para el amor, para la misericordia, para evangelizar. Nos vemos en el próximo programa aquí en Valores de Acero. Hasta la próxima. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y enviamos un saludo al auditorio de ESNE que nos ve desde México, Querétaro, del Colegio Fray Luis de León. Y hoy en Educación y Conciencia vamos a hablar de un tema importante que es la cultura ambiental. Hemos invitado a Gaby Rábago Ledesma, ella es maestra de Química, de Matemáticas y de Cultura Ambiental en el Colegio Buckingham. Bienvenida, Gaby. Gracias, Conchita. Bueno, pues hablamos de ese tema importante porque quisiera que nos platicaras, Gaby, qué es lo que se enseña a un niño de edad secundaria en cuestión de este tema, de lo que es cultura ambiental. Mira, la SEP organizó esta clase, esta materia, basada en retomar los problemas que tiene la comunidad y la localidad donde ellos viven, y basándose en esto quiere hacer como la reflexión de ellos, de cómo se puede ir trabajando para que ellos tomen pues buenas bases de cultura. Es como un poquito el piensa global, pero actúa local, ¿sí? En donde puede repercutir todo lo que hoy hacen al día de mañana y cómo pueden ellos influenciar ahorita en los hábitos que se tienen en casa para, bueno, finalmente, pues proteger de alguna manera el medio ambiente y que vean que es una acción inmediata. Los resultados tienen que ser inmediatos. Y entonces, si ellos en su entorno pesan la basura que sacan de su casa y entonces se hace un plan de trabajo en clase donde ellos van a estar midiendo, por ejemplo, la cantidad de basura que están sacando y cómo va disminuyendo basándose en las buenas prácticas, entonces ven que es inmediato. Y entonces empiezan a contar, ¿sí? Con una sola persona que saca tantos kilos menos, imagínate por 5 que vivimos en casa, y eso, y por los 20 que estamos en la clase, y eso además por los otros 20 que están en el salón de junto, y entonces empiezan a contar y se dan cuenta realmente cómo puede repercutir. Entonces la idea es esta, que ellos vayan tomando desde conceptos de qué es desarrollo sustentable, qué es el protocolo de Kioto, todos esos mecanismos que se han ideado mundialmente
para proteger el medio ambiente. Entonces, ellos conocen estas prácticas, estos trabajos que se han hecho, y luego de ahí empezamos a retomar, bueno, entonces tú, ¿qué puedes hacer? Haces un plan de trabajo y cada mes lo vas midiendo. Y tiene que ver, por ejemplo, con el conteo de la huella ecológica, cómo impacta cada uno de nosotros en el medio ambiente. Después, en cuanto al agua, y los papás se involucran, Conchita, necesitan traer el recibo del agua para ver cuántos litros están pagando en su casa. Y entonces ya bien, ok, ¿en qué lo gastan? Y entonces haces un conteo, bueno, tanto en lavar, tanto en... Todas estas fórmulas ya están dadas como para que ellos vayan calculando aproximadamente lo que se va gastando también de agua. Y bueno, ya después, de una manera general, estás trabajando en cosas que en todas las localidades pueden ir trabajando. Y ellos así lo sienten. Y ya después te vas a localidades un poquito más amplias, ya no estás hablando de tu municipio, sino ya estás hablando del estado. Y entonces empiezas a involucrar cosas de biodiversidad del estado, que es muy importante, ¿no? Querétaro, digo, con la Sierra Gorda. Entonces, empiezas a manejar ese tipo de cosas y, bueno, ellos empiezan a involucrar. Los llevamos a los jardines botánicos de Cadereyta, la Quinta Schmoll, y entonces ellos empiezan a empaparse de todo lo que son las cactáceas y por qué es tan importante la Sierra Gorda en ese sentido, cómo tiene que ver el clima, por qué México es tan biodiverso, por qué... Pues porque hay topografía, hidrografía apta para tener cantidad de N mil especies, ¿no? Y bueno, México, entre otras muchas cosas, se considera el cuarto país megadiverso. Y entonces cuando ellos empiezan a ver, ¡ay, México el cuarto! A ver, Miss, ¿por qué? Y entonces la clase tiene que estar como llevándolos a que ellos sientan la curiosidad y entonces crean el asombro. Y entonces ese es el trabajo del maestro de cultura ambiental. Tienes que estar, no sé, si ayer salió una noticia de contaminación de un río en Querétaro, pues tienes que estar. Y a ver, chicos, ayer salió esto, ¿qué piensan? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podría hacer el gobierno? ¿Cuáles son las leyes que pueden regir este tipo de problemas? Y por ahí es interesante. Sí, está muy interesante que los involucren. Hablan entonces de cuestión de basura, por ejemplo, de energía, lo que es energías renovables. Energías renovables, están hablando sobre el agua, cómo gastar menos el agua. Exacto. Todo ese tipo de cuestiones. ¿Y qué acciones implementan ellos? O sea, ya nos comentabas que empiezan a hacer conteo de basura, supongo que también la separan, hacen toda la separación de basura. Y en cuanto a energía, ellos son conscientes porque yo recuerdo que en las casas, pues cuando hay adolescentes o hay niños, uno tiene que ir detrás de ellos apagando luces, ¿no? Apagando aparatos electrónicos, ¿no? Entonces, ¿qué tan conscientes se hacen? ¿Sí implementan ellos esas acciones como de ser más conscientes y decir, bueno, yo apago la luz porque sé lo que cuesta que la luz llegue hasta mi casa? Claro. No porque tenga dinero para pagarlo, ¿no? Sino por lo que te cuesta traer la luz hasta la casa. No, y lo que cuesta producirla y de dónde se produce, ¿no? Porque luego dicen, Miss, pero es que es del agua. Pues sí. Entonces, por ahí empiezan a ver desde dónde se produce. Y mira, las acciones que ellos realizan son en el colegio y en casa. Aquí la cuestión, y a mí me da mucha risa que luego llegan y dicen, Miss, es que yo voy apagando las luces y mi papá las va dejando prendidas. Pues habla con tu papá. Habla con tu papá. Hubo una vez una señora que en alguna reunión del colegio llega y me dice, Miss, es que me tiene mi hijo lleno el jardín de puros hoyos, porque yo le dije que en lugar de recoger la popó y la echara en una bolsa de plástico y la echara a la basura, eso contaminaba más que si hacía un hoyito en el jardín y ahí ponía la popó. Eso era abono finalmente para las plantitas, ¿no? Se biodegrada y todo. Y entonces la señora, sí hacen acciones en casa, pero sí, hay señoras que luego dicen, es que me tiene lleno de bolsas con el PET, con esto, con lo otro. Entonces, sí cuesta trabajito porque ellos tienen toda la intención, pero luego no saben cómo administrar esa intención. Y entonces pues, es cuando empiezan las dificultades en casa. Eso es en casa. En el colegio, ellos tienen una parte y
y bueno, el colegio tiene otra parte y en conjunto, pues ahí vamos. No te voy a decir que todo sale bien, porque hay veces que hemos hecho campañas y pues nos damos cuenta que no era desde ellos, sino desde casa, ¿sí? Hay campañas que necesitan todo un trabajo antes de lo que se puede hacer en el colegio, o a veces hasta el mismo gobierno, ¿no? Por ejemplo, limpieza del río Querétaro, pues no vale con ir y juntar las bolsas, ¿no? Esto es todo un proceso, ¿no? Entonces, lo que ellos pueden ir haciendo. En cuanto a recursos renovables, ellos de alguna manera pueden darse cuenta de hasta dónde pueden llegar a afectar el recurso renovable. Hemos tratado de llevar a la par la clase de cultura ambiental con, por ejemplo, clases de física. Yo ahí, y eso es mi muy personal punto de vista, cultura ambiental se da nada más en primero y secundaria. Entonces yo puedo, por ejemplo, con la Miss de música hemos hecho instrumentos con residuos. Y en la clase de español han logrado hacer ciertas cartas en pedimentos para el gobierno y que no están mal pensadas, ¿eh? Pero, por ejemplo, yo cuando quiero trabajar en física, que la dan en segundo de secundaria, entonces ahí es como, pues sí lo hacen, y luego ya cuando van en segundo, no, pues es que ya no va el seguimiento exactamente, todavía. porque el profesor de física se encarga de una cosa y entonces ahí no califica la parte de cultura ambiental. Claro. Entonces hay que ir interrelacionando y ahí vamos haciendo los esfuerzos. Volviendo a tu pregunta, me decías qué hacen ellos en cuanto a recursos ¿qué acciones renovables? implementan y todo eso? Es básicamente lo que los dejan en casa y que ellos van viendo de qué manera van negociando en casa. Y lo que podemos apoyar en el colegio, recolección de agua fluvial, por ejemplo, en el colegio, si se está haciendo, se mide, etc. Ahora, en el colegio los edificios y todo esto no están adaptados tampoco a hacerlo, entonces siempre hay también que estar negociando algo en el colegio, por ejemplo, para tener recolectores de agua fluvial y ese tipo de cosas. Lleva tiempo, porque además cuesta dinero también. Entonces luego hay que llevar un buen argumento pues, para que haya algún cambio o algo así. Pero ellos se dan cuenta también, ¿no? Claro. Lo que implica. Miren, no se puede hacer esto porque se requiere de esto y esto. Y tienen muy buenas ideas. Algunas a corto plazo sí se llevan. Digo, es una materia que la Secretaría de Educación, pues con muy buena intención la puso, ¿no? Como tú dices, bueno, es solamente un curso, primero de secundaria, como si ahí... Y debería de ser... Yo creo que debería ser en todos los grados, desde preescolar hasta profesional, ¿no? Sí. Para que verdaderamente se hiciera una cultura, porque lo que nosotros estamos viendo es que no hay esa cultura ni esa intención de colaborar, ¿no? Hay una película que dice cuando el destino nos alcanza, ¿no? Y yo creo que pronto nos va a alcanzar si no hacemos algo y no somos conscientes. El problema, yo veo, no sé, los papás, si quieres, nos comentas, los papás luego a veces no colaboran, muchas veces por la flojera de separar, ¿no? O de tener la separación en casa. Separaciones, porque implica tener más botes, ¿no? Es que, decía el otro día una señora, es que este niño me está viniendo que tengo que comprar 3 botes cuando yo tengo mi bote de basura. De todas maneras, en el municipio no recogen la basura separada. Entonces, desde ahí yo decía, bueno, es que la gente que sí lo hace, porque es un trabajo, separar la basura es un trabajo. Sí. La gente que sí lo hace, saca su bolsa de basura orgánica y la inorgánica no haya qué hacer con ella, porque dice, pues tengo que ir a dejarla al centro de acopio. Entonces, yo creo que también ahí necesitaríamos, y si quieres ahorita, después que regresemos del corte, nos platicaras cómo se involucran los papás, qué tanto apoyo tienes en ellos, qué acciones implementan como padres de familia y si hacen alguna campaña o si hacen algún tipo de trabajo. Y que ahorita que regresemos del corte, que nos platiques. Y bueno, pues regresamos ahorita en un momento más en Educación y Conciencia con el tema de cultura ambiental. Deja
Deja que con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Me da mucho gusto saludarlos, soy Fray Enrique Guillart de los Agustinos Recoletos y en esta cápsula quisiera hablarles sobre las controversias que tuvo que afrontar San Agustín dentro de su vida. San Agustín es un hombre que responderá a diferentes herejías e ideas equivocadas contra la Iglesia Católica a lo largo de toda su vida. Sabemos que él es el gran convertido, como nos lo presenta el Papa Benedicto XVI, modelo de conversión para todos los cristianos de todas las épocas. Sabemos que San Agustín perteneció durante 9 años a la secta de los maniqueos. Los maniqueos era una secta gnóstica, ecléctica, donde se unían ideas tanto de los judíos como ideas cristianas. San Agustín entra a esta secta porque ellos se presentaban como los verdaderos cristianos. Ya que San Agustín era cristiano y quería conocer al fondo el cristianismo, se une a esta secta. Muy pronto se dará cuenta San Agustín que las ideas que le presentaban los maniqueos eran ideas totalmente falsas, con la base esencial del maniqueísmo, que es el dualismo. Un dualismo moral, un dualismo cosmológico, un dualismo antropológico. Y San Agustín, una vez que está desencantado de estas ideas, pasará a seguir una serie de filosofías, especialmente las filosofías escépticas. Una vez que San Agustín recibe el bautismo, contestará a las doctrinas maniqueas, presentando la falsedad que hay en ellas. Yo creo que todavía hoy muchas personas siguen guardando, sin saberlo, las ideas maniqueas. La esencia del maniqueísmo es darle una sustancia al mal y presentarnos al mal como una fuerza que combate de igual a igual con el bien. San Agustín nos recordará que la doctrina católica nos presenta que la única fuerza del universo es la fuerza de Dios y que el mal actúa con la fuerza prestada de parte de Dios. Para San Agustín el mal es la ausencia de bien, es decir, el mal no tiene una entidad sustancial para San Agustín y no tiene tampoco una personalidad, material. Por lo tanto, San Agustín nos recordará que el único que tiene el poder en el universo es Dios y que Dios es el creador de todas las cosas. Mucha gente sencilla hoy sigue pensando desde una perspectiva maniquea que el mal y que Satanás tienen la misma fuerza que Dios. San Agustín nos recordará que el único que gobierna el universo con toda la fuerza y con toda su omnipotencia es Dios y que Satanás, que existe, actúa con un poder prestado solamente de Dios y que sin saberlo y que sin quererlo colabora a este plan de salvación infinitamente sabio de Dios. Por lo tanto, San Agustín responde a estas ideologías maniqueas, presentando la falsedad que hay en ellas e invitándonos a nosotros realmente como cristianos a no caer en estos dualismos. El ser humano no tiene un principio corporal que sea malo y un principio espiritual que sea bueno. San Agustín nos recuerda que la antropología cristiana nos habla de una realidad unívoca. El ser humano es solamente uno. Tiene alma, tiene un cuerpo, ambos son buenos porque fueron creados por Dios. Y el ser humano está llamado a ese encuentro con Dios, superando las limitaciones suyas y respondiendo a la gracia de Dios desde esta realidad suya de ser un alma encarnada. Por lo tanto, San Agustín responde en primer lugar a todas las herejías maniqueas, presentando la falsedad que hay dentro de ellas. Pero San Agustín se encuentra además dentro de la diócesis de Hipona, donde él será sacerdote y será también obispo. Se encuentra un cisma dentro de la Iglesia Católica. Un grupo de cristianos que no obedecían al Papa, que habían formado una iglesia nacional del norte de África llamado los donatistas. Esos donatistas decían que la única iglesia santa era la establecida en el norte de África, con su propia jerarquía y con sus propias normas, cuestionando incluso la validez de los sacramentos y supeditando la validez de los sacramentos al estado de gracia del ministro. Es decir, los maniqueos nos decían que un sacramento valía en tanto en cuanto el sacerdote fuera santo. San Agustín demostrará que los sacramentos valen no por la persona que los confecciona, sino valen por Jesucristo, que es la fuente de los sacramentos. De aquí la frase conocida de San Agustín que nos dirá: si bautiza San Pedro, es Cristo quien está bautizando. Si bautiza Judas Iscariote, es Cristo quien está bautizando. La fuente de los sacramentos es Jesucristo y la validez de todos los sacramentos proviene de Él. Por lo tanto, en su polémica con los donatistas, San Agustín irá profundizando en toda su teología sacramental y en su teología también eclesiológica.
¿Dónde está la iglesia? La iglesia auténtica es aquella que está difundida por todo el mundo y que auténticamente es universal. San Agustín también nos recordará que mientras vamos peregrinos en esta tierra, la Iglesia Católica está formada por santos y pecadores, y que hasta que lleguemos al momento del juicio final vendrá esta separación. Finalmente, San Agustín, dentro de su vida, prácticamente al final de su vida, se enfrentará con los arrianos, esos herejes que negaban la divinidad de Jesucristo. San Agustín, apoyado en diferentes textos de la Escritura, les demostrará los errores de su propia postura y cómo Cristo es Dios igual que el Padre, y que no hay ninguna diferencia entre ellos porque forman esta única sustancia del Dios que es la Trinidad. Bien, pues San Agustín, con todas sus obras y con su doctrina, que ha ido respondiendo a diferentes herejías, nos ha ayudado a profundizar en la teología de la Iglesia Católica, y de hecho hoy seguimos viviendo de este impulso teológico dado por San Agustín, y será el santo más citado prácticamente en todos los temas de teología, incluso hasta la actualidad. Bien, me despido de todos ustedes. Yo soy Fray Enrique Guiarte de los Agustinos Recoletos y les espero en la próxima cápsula sobre San Agustín. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia con el tema de cultura ambiental. Y bueno, Gaby, platicábamos sobre los papás. ¿Cómo nos apoyan los papás en este tipo de actividades, ¿no? Y que sí mueven y cambian muchísimo pues la vida cotidiana, ¿no? Y que la cambian. Pero hay de todo. O sea, hay papás que definitivamente entran y apoyan. Y digo, hay una mami que hasta capacitación fue a darnos, y luego además fue dando pláticas a los chicos para que ellos también fueran como entendiendo qué pasaba con la basura ya cuando se llegaba al centro de acopio y todo esto, porque ella está como un poquito metida en todo esto de leyes gubernamentales que intentan hacer todo esto. Entonces ella dijo, yo puedo venir y apoyarlas, una mami entregada, ¿no? Hay otras de que sí, oiga, Miss, va a haber una, no sé, recolección de material eléctrico y electrodomésticos y todo esto. Y bueno, de alguna manera se involucran, están al pendiente, ven los contenedores, luego cuando ya están llenos de PET, y entonces dicen, ay, tengo que traer el PET, y como que sí con el interés, y apoyan a sus hijos, y sus hijos ven eso, y entonces eso como que va creando inercia. Pero yo no sé, yo creo que 20% de ellos. O sea, y a lo mejor me estoy yendo y nuestro gobierno, ¿cómo pudiera apoyarnos? Porque ciertamente pues ya puso la materia, yo espero que la haya puesto con un objetivo que yo creo que no se cumple, porque como tú decías, yo creo que tiene que ser de todos los años, con todos los profesores, con el colegio mismo, ¿no? Hay un proyecto del municipio que se llama Bandera Verde, en donde invitó a los colegios, ¿no? Y del cual el Fray Luis ya está certificado, pero sí ha implicado que pues las autoridades se involucren y quieran hacer cambios, ¿no? O sea, nosotros tenemos ahorita, por ejemplo, un plan de cambiar todas las lámparas para poner de LED, ahorradores, y luego implementar celdas solares para que esta energía, es obviamente que sí es costoso, lo puedes hacer por etapas, pero fíjate que hay unos programas muy interesantes en donde en un año recuperas tu inversión y la comisión pues te apoya en ese sentido, ¿no? Para que tú puedas ir como disminuyes mucho el gasto y se te reduce muchísimo el recibo, pero independientemente de eso también tiene como ciertos apoyos para que tú lo puedas hacer. Entonces yo creo que es interesante, pero aparte de eso, ¿el gobierno cómo crees que debería de apoyar o qué necesitaríamos nosotros para verdaderamente los adultos entrarle a esta yo creo que cultura? Como mayor involucramiento en el día a día. Mira, Conchita, yo he oído de colonias donde ya el gobierno ha establecido no se lleva la basura si no está separada. Y de repente es una, y las 10 de alrededor no pasa nada. Entonces dices, bueno, pues si ya lo estás haciendo para una, pues hazlo para todas las demás, ¿no? Eso por un lado. Luego, lo otro es también como la poca difusión que tiene de todo lo que podría ser en mayor escala, ¿sí? Es como, digo, cuando
te metes a internet y buscas de gobierno, son aislados. Corregidora una cosa, Querétaro, Santiago de Querétaro otra cosa. O sea, sí, es como aislado, ¿no? Y entonces luego dices, bueno, a ver, yo digo, pues si ya se resolvió un problema ambiental porque se unió todo el mundo, que fue el hoyo, el de la capa de ozono, pues que no se dieron cuenta que hay que trabajar como en conjunto para ir logrando cosas, ¿no? Entonces, sí siento yo que ahí podría, en ese sentido, como apoyarse en los maestros de cultura ambiental para hacer eventos más grandes, ¿no? O sea, culturas, prácticas, proyectos, no sé, todo lo que... Y a lo mejor, no sé, sanciones, ¿no? Creo que, sí, creo que las únicas que son sancionadas pues son las industrias, porque bueno, el impacto obviamente pues es grande, pero si sumamos, como tú dices, bueno, 10 colonias, ¿qué tanto impacta? Pues yo creo que a lo mejor impacta igual que una industria. Claro. Y la industria la tienen muy cautiva, con normas muy estrictas, lo que tiran al drenaje tiene que ser que muchas dentro veces de ciertas normas parámetros. que parámetros o la basura o toda esta situación de la industria. Y para los otros, los ciudadanos, los que tenemos nuestra casa, que también podemos colaborar, pues no hay prácticamente sanciones, ¿no? Entonces yo creo que también ahí pudiera ser esa una... Desde la cantidad que usas, así es. Y cómo la usas y cómo la sacas, porque pues sí, efectivamente eso pasa. Y mira, Conchita, hay un sector muy importante del uso de agua, que es la agricultura, por ejemplo, ¿no? Y a ellos poco apoyo se les da. Tú sabes que hay sistemas de riego que, bueno, ya usan cantidades mínimas para una gran superficie, ¿no? Y pues nunca, o sea, pocos son los agricultores que tienen acceso a ese tipo de información y a ese tipo de accesos y bueno... Y de recursos, porque también poner ese tipo de cuestiones también es costoso, ¿no? Entonces, sí tendría que, yo creo que dársele mucho más énfasis a la cultura ambiental, ¿no? Y bueno, ¿qué recomendaciones tú podrías hacer para todo el público que nos está viendo? Que pudiéramos empezar, alguien que diga, bueno, a mí sí me gustaría, a lo mejor mi escuela todavía no ha hecho esto, no está inmersa en ese tipo de acciones, porque entiendo que la materia es la que es cultura ambiental, pero es una materia que es la optativa puedes tener varios temas, ¿no? Sí. Entonces, creo que lo que puedes dar, o sea, son 3 materias las que puedes dar y como colegio escoges cuál es la materia que vas a dar para tu localidad, que impacta a tu localidad. Entonces, ahí la escuela elige qué dar. Y bueno, hay colegios que se van por historia de Querétaro o cultura de Querétaro, algo así. Pues yo quiero agradecerte, Gaby, la visita aquí al programa, que hayas aceptado la invitación y que habláramos de ese tema tan interesante que es la cultura ambiental. Y bueno, pues agradecer a todo el público de ESNE y a todo el público que nos ve y que ojalá pues este programa por lo menos deje la conciencia de ayudar y apoyar a nuestro medio ambiente, que finalmente pues el planeta, estamos en el planeta como tú dices y pertenecemos a él, no nos pertenece, ¿no? Entonces nos quedamos con eso y pues agradecemos y nos vemos la próxima semana con otra emisión más de Educación y Conciencia.